¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Hoy se cumplen 365 días de que Jorge Vergara se alejó de las Chivas, es decir, un año sin Jorge Vergara al frente del rebaño sagrado. ¿Y qué ha pasado? Han pasado muchas cosas, desafortunadamente han sido más las malas que las buenas. Hay una buena, sí. Durante esta etapa, durante este periodo, las Chivas ganaron una Liga de Campeones de CONCACAF ante el conjunto de Toronto, pero también se han tomado decisiones malas que hoy tienen al equipo en una inestabilidad e inclusive se empieza otra vez a involucrar en el problema del descenso. Se fue Matías Almeida, se fueron dos directores deportivos, se ha cambiado, se ha dado bandazos y la realidad es que hoy Chivas es un equipo muy inestable. Esta semana es crucial porque ya perdió un clásico correspondiente a la Copa MX y le queda otro este fin de semana correspondiente a la Liga MX. ¿Cómo estás, David Faitelson? ¿Qué te han parecido estos 365 días sin Jorge Vergara al frente de las Chivas? Hola, Mauricio. A mí me parece que estamos de acuerdo en que lo mejor que le ha pasado a Chivas en los últimos 20, 25 años fueron dos personajes. Uno, Matías Almeida, futbolísticamente hablando, como entrenador, como líder, lo llevó a un campeonato finalmente, largamente perseguido por el equipo de Guadalajara. Y el otro es Jorge Vergara, sin duda. Hoy los dos están fuera del llamado rebaño sagrado. Jorge Vergara puede tener 1000 defectos, puede ser parte de la crítica, parte de la polémica, involucró un tema personal que terminó afectando finalmente a Chivas como institución, pero siempre fue un hombre que se distinguió por impulsar al Guadalajara moralmente, económicamente y hasta deportivamente hablando. Yo creo que la vida de Chivas sin Vergara, para mí es una vida inútil, no va a ninguna parte. Si Vergara no regresa, Chivas no tiene esperanza. Con esto arrancamos Fútbol Picante y revisamos la encuesta del día, que tiene que ver, por supuesto, con las Chivas. ¿Cuál será el resultado del clásico de este fin de semana? ¿Ganan las Chivas, empatan o ganan las Águilas del América? El porcentaje más alto es que gana el conjunto de Cuapa. En el programa también nos acompañan Héctor Huerta y Hércules Gómez. Arrancamos. Revisamos lo bueno y lo malo de Jorge Vergara. Héctor Huerta, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Lo bueno y lo malo de Jorge Vergara? Yo creo que tiene cosas, como todos en la vida, ¿no? Tenemos claroscuros, tenemos ángeles y demonios. Yo creo que de las cosas muy buenas que aportó Jorge Vergara es el estadio. Es un estadio de primerísimo mundo, es el estadio Akron que se llama hoy, que fue el OmniLife siempre. Es un estadio creo que de vanguardia, revolucionó la materia de construcción de estadios en México, 2010 para acá. Luego también en la primera etapa de su gestión, el exportar jugadores fue una parte muy importante, lo hizo con Chicharito de manera espectacular. Luego fue Salcido, el Maza Rodríguez, Carlos Vela en un momento dado que nunca debutó. Y en fin, el Guadalajara sabía cómo vender, cómo colocar jugadores en Europa, lo hacía muy bien. Hoy el Pachuca le ganó la partida de calle, el Pachuca es el mejor vendedor, y luego el América en ese nivel, Pachuca los vende más caro que el América, por eso digo. Y creo que esas dos partes, la primera es el estadio, la segunda es la exportación, y la tercera que mal que bien, dentro de todo, pues es un dinero que expone de su propio bolsillo. Es decir, es uno de los pocos mecenas que quedan todavía en el fútbol mexicano. Es de los que pone su dinero para que el equipo esté adelante. No tiene una empresa detrás, porque la empresa que tiene detrás es de él también, OmniLife. Entonces no hay, la empresa madre de él es la que alimenta el equipo de fútbol, aunque hoy creo que ya en números vale tanto Chivas como OmniLife, o en algún momento Chivas vale un poco más que OmniLife. Esas son las partes, digamos, que yo diría de buenas. Las malas, la inestabilidad directiva permanente, es decir, siempre ha habido cambios y cambios de directores deportivos, presidentes deportivos, como usted le quiera llamar. La inestabilidad es uno de los sellos que tiene Jorge Vergara a ese nivel. La otra es que en lo deportivo se ha quedado corto, no ha estado a la altura de la historia de Chivas. 2 títulos en 16 años, en 32 torneos, 2 títulos son muy poco, muy poco, 3 finales, solamente 2 títulos. Y el tercer error craso que yo veo, que no sé si es atribuible a él o a Higuera o a los dos, es la salida de Matías Almeida. Es un error histórico que lo van a pagar con el tiempo. Esos yo creo que serían los polos
negros y blancos de su gestión. Hércules Gómez, buenas tardes, bienvenido. Para ti, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo de Jorge Vergara? Buenas tardes. Bueno, lo bueno tenía que ser el dinero que invierte este señor en el club. Pueden decir lo que quieran de la necesidad de este equipo los últimos 20 y algo años, que nomás han conseguido unos 2 trofeos de Liga MX, pero no le teman la mano para invertir dinero en jugadores. Vemos las cantidades que ha gastado en Rodolfo Pizarro, para traer Matías Almeida, para traer en su época lo que era Johan Cruyff. Invierte dinero, importantes cantidades para su equipo. Y la otra, pues la mala tenía que ser Higuera. Higuera de una forma u otra viene porque Jorge Vergara lo pide, porque Jorge Vergara quiere que esté ahí con él. Higuera, la mala influencia de José Luis Higuera, entonces sería lo malo de Jorge Vergara para Hércules Gómez. David Faitelson, te escucho, lo bueno y lo malo. Mira, me tocó, Mauricio, en alguna ocasión estar en uno de estos eventos que creo que el grupo OmniLife llama extravaganza. Ahora es extravaganas. Correcto. Es un evento que hacen para los empleados. Y me tocó en Cancún alguna vez estar presente haciendo un reportaje y se me permitió entrar al momento en que Jorge Vergara le hablaba a los vendedores de OmniLife, esta famosa estructura piramidal que llegó a tener mucho éxito y que fue la base de su exitosa empresa. Realmente era un orador maravilloso, un vendedor increíble. Yo creo que eso distinguía a Jorge Vergara por encima de los demás. Un tipo que, si bien recuerdo, su historia comienza con un puesto de carnitas en Guadalajara, en una esquina, y a partir de eso sale adelante y luego entiende o busca la manera de multiplicar su negocio, y lo entendió perfectamente desde que irrumpió aquel día en la asamblea de socios del Guadalajara y se quedó con las Chivas cuando parecía imposible que podía hacerlo, legal o ilegalmente. Lo hizo. Yo creo que lo mejor que le ha dado Jorge Vergara a Chivas, para mí, Mauricio, es la parte moral. Vergara decía, vamos a ser campeones, y le creíamos a Vergara, y le creían los futbolistas, y le creía el entrenador, le ahorraba el trabajo al entrenador. Vergara era el gran motivador de Chivas. ¿Y lo malo? Lo malo, algo que marcó su carrera y su vida, la parte personal. La señora Fuentes, me parece a mí que se llevó entre las patas, perdón la expresión, al Guadalajara. Decisiones buenas, decisiones malas, que como todos seres humanos tenemos a lo largo de la vida. Yo, en cuanto a lo bueno, tengo que decir que Jorge Vergara, como pocos propietarios en el fútbol mexicano, cuando la vida y la salud se lo permitió, estaba siempre al tanto de lo que hacía o dejaba de hacer su equipo. Sabía en qué momento presentarse a la cancha en Verde Valle, sabía en qué momento estar en el estadio y hablar con sus jugadores previo o post a un partido. Siempre me pareció un propietario que estuvo muy al pendiente de su equipo. Y lo malo, coincido ahí con Héctor Huerta, la inestabilidad. ¿Cuántas veces hablamos de técnicos que duraban poco, que iba dando bandazos en cuanto a lo que pretendía el equipo y lo que le podía presentar uno u otro técnico, como también algunos jugadores? Es decir, Jorge Vergara, desde mi punto de vista, es de esos propietarios que le han venido bien al fútbol mexicano y que le han aportado al conjunto del Guadalajara, y seguramente ustedes van a coincidir conmigo. Lo más importante es que Jorge Vergara, como ser humano, esperemos esté bien. Héctor Huerta. Pues yo espero también que la salud de Jorge sea, no sea el factor de su alejamiento. Aquí lo dijo hace poco en una entrevista de las pocas que daba antes de que vetara ESPN, José Luis Higuera. Dio una entrevista con ESPN Radio Fórmula y él dijo que mentíamos o mentía la gente que decía que era muy precaria la salud de Jorge Vergara, que en realidad Jorge estaba en Nueva York viviendo un año sabático, un descanso, un desvinculamiento de las responsabilidades en OmniLife, y si su salud es verdaderamente buena, como dice Higuera, que Higuera ha dicho muchas mentiras, por eso es muy difícil creerle esta también. Yo tengo por otro lado comunicación con mucha gente de Guadalajara y me dicen que no es verdad lo que dice Higuera de que solamente está en un año sabático, pero bueno, ojalá que sea su salud buena para que regrese pronto, que no permita que el Guadalajara toque fondo, que vaya a un lugar donde no le corresponde a la historia del Guadalajara. Es un equipo muy importante para la sociedad mexicana y que si ya no va a poder manejarlo Jorge,
Si Jorge no tiene la salud para manejarlo en este momento ya, y si su hijo no tiene a lo mejor el interés, el entusiasmo, porque al hijo, a Mauri, le gusta mucho más el cine que el fútbol, no cabe la menor duda. Su vida gira más alrededor de eso y probablemente sea un gran ejecutivo de OmniLife con el paso del tiempo, sea un buen sucesor de su padre en esa empresa, pero tal vez en el fútbol no le guste. Entonces dejar a Higuera al frente de Chivas es como dejar la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Entonces no puedes dejar realmente un equipo como el Guadalajara en manos de una persona como José Luis Higuera. Sería verdaderamente lamentable para la historia del Guadalajara. ¿Qué debemos esperar de este Guadalajara, de estas Chivas, Hércules Gómez, teniendo tan lejos a Jorge Vergara? Nada, porque es lo que ha mostrado este equipo durante los últimos años. Creo que estoy con Héctor Huerta. Si Jorge Vergara no está bien de salud o no puede con el equipo, es tiempo de vender. Si es tan importante este equipo de Chivas para la asociación o la sociedad mexicana, para la liga mexicana, pues que lo venda, porque es un equipo importante no solamente en México, pero en Estados Unidos. Tal vez el equipo más costoso, más atractivo en el fútbol mexicano en Estados Unidos. Es una buena plaza, es un equipo con mucha historia, pero esa historia poco por poco se va borrando. Y lo digo porque antes de Almeida estamos hablando del descenso. Hoy en día está en pausa ese descenso, pero cuando regrese, ¿qué va a pasar con este equipo? A corto, mediano plazo, David Faitelson, sin Jorge Vergara, ¿tú en dónde ves a las Chivas? Bueno, lo veo mal, no veo un futuro muy halagador. Me parece que también es muy fácil decir hay que vender a Chivas. El problema es quién va a comprar a Chivas, ¿no? Con lo que cree Vergara o ha invertido Vergara en el estadio, con lo que vale la marca. No me parece muy fácil que alguien se meta con el Guadalajara y diga aquí estoy, aquí está el dinero. Pero yo espero que Jorge Vergara pueda de pronto regresar a sus actividades como presidente y dueño del Guadalajara. Ojalá que así sea. Fuerte abrazo a Jorge Vergara en donde quiera que esté. Hacemos una pausa y regresamos a Fútbol Picante. Que hay mucha gente que es del club que le quiere que le vaya mal. Es así, no es una mentira, es algo que es una realidad. Espera que el club o el equipo pierda para estar ahí o hablar.